Nidia Benavides, médica especialista en seguridad y salud en el trabajo. Soy Nidia Benavides Díaz, médica especialista en seguridad y salud en el trabajo. Mi trabajo es asesorar o ser consultora en gestión de la salud y medicina del trabajo en diferentes empresas. El día de hoy vamos a revisar sobre COVID-19, 6 aspectos básicos. El primer aspecto es el tema de epidemiología. Segundo, vamos a revisar los estadios y las fases de la enfermedad desde la parte biológica o fisiopatológica. El tercer tema que vamos a revisar son fases de la enfermedad desde la clínica. Luego revisaremos las escalas de gravedad para COVID-19, muy útiles cuando estamos haciendo los seguimientos de los pacientes que tenemos ya como confirmados y que están hospitalizados en casa. Luego revisaremos cuáles son esos criterios que nos explica CDC para poner fin al aislamiento. Y finalmente revisaremos algo sobre el tema de inmunidad y reinfección. Bueno, tenemos desde la parte de epidemiología, podemos revisar diferentes páginas que nos ofrecen información día a día, que nos actualizan sobre cómo se comporta el virus a nivel mundial. Este link tiene que revisarse en la Universidad de Johns Hopkins. Es un link que nos permite estar como actualizados. En este momento llevamos más de 26.000 casos confirmados de COVID. Y esta página también nos permite navegar sobre los casos activos, los casos acumulados, la incidencia y la parte de mortalidad. En Colombia también disponemos de información día a día. El Instituto Nacional de Salud nos ofrece esta información que nos permite navegar por el panorama actual, los casos, los departamentos que están más afectados dependiendo pues, de la cantidad de casos presentados y la tasa de letalidad. En cuanto a la epidemiología por departamento, hasta la fecha los departamentos más afectados, el departamento de Antioquia, el departamento de Cundinamarca, específicamente Bogotá, y el departamento del Valle del Cauca. Esta diapositiva muestra la distribución por estado de casos. He estado haciendo referencia a la clasificación en sintomático leve, sintomático moderado, grave, asintomático y la tasa pues, de letalidad, en este caso por las personas que han fallecido. O sea, de los casos que confirmados, ¿cuántas personas han fallecido por COVID? Vemos en esta diapositiva que está muy relacionada con la tendencia y los informes a nivel mundial, que el 80% de los casos, incluso un poquito más, de los casos confirmados para COVID tienen una presentación sintomática leve y el porcentaje restante puede progresar hacia una presentación moderada o grave de la enfermedad. Vamos a mirar también más adelante cuáles son esas vulnerabilidades que ya están catalogadas para riesgo de complicaciones por COVID. Fases, desde el punto de vista de fisiopatología o biología, tenemos la siguiente información. Frente a los estadios de la enfermedad, acá les traigo este artículo de la revista Nature, donde nos habla sobre 3 fases, específicamente teniendo en cuenta como la respuesta inmunológica a la enfermedad. Esta fue publicada en mayo del 2020. Bueno, en esta diapositiva podemos observar 3 estadios de la enfermedad desde la parte biológica. El estadio 1 nos hace referencia a ese periodo de incubación donde la persona puede estar asintomática o mostrar síntomas leves. Y específicamente en este estadio, las personas pueden propagar el virus sin saberlo. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿En qué momento se dieron cuenta? Pues hubo una publicación en Alemania donde se notificó la primera transmisión en una persona asintomática que estuvo desplazándose de un país a otro, pero tuvo contacto con diferentes personas de la empresa y se dieron cuenta pues que
esta persona había estado asintomática, tenía COVID y pudo haberle contagiado esta enfermedad a sus compañeros de trabajo. Bueno, el estadio 2 es un periodo sintomático, pero los síntomas que se presentan son leves y hay una presencia del virus que la podemos documentar en las pruebas para diagnóstico, que pueden ser las pruebas moleculares o las pruebas de antígeno. Y en el estadio 3 ya es un estadio progresivo con síntomas severos y donde la persona puede tener una alta carga viral. Bueno, en esta diapositiva les traigo una foto de la CDC, donde nos habla del riesgo de hospitalización de las personas que padecen COVID en caso de tener alguna de estas afecciones o morbilidades. Entonces, digamos que ya hay varios estudios que nos permiten catalogar como la relación entre presentar una enfermedad crónica y el riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son esas comorbilidades? Entonces nos hablan del asma, que puede generar un riesgo de hasta 1.5 veces de presentar complicaciones por COVID. Luego tenemos a la hipertensión, la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 y la diabetes, que pueden generar hasta 3 veces más riesgo de presentar complicaciones. Otras enfermedades como por ejemplo la enfermedad renal crónica, puede tener un riesgo de hasta 4 veces más de contraer alguna complicación. Y si la persona, por ejemplo, tiene una obesidad, pero el índice de masa corporal supera los 40, tiene 4.5 veces más riesgo. Ahora, si una persona tiene 2 o 3 condiciones más, pues el riesgo va a ser mucho más alto. ¿Cuáles son esas condiciones incluidas en ese potencial riesgo? Las que ya vimos: asma, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, obesidad severa, enfermedad de las arterias coronarias, antecedentes de riesgo cerebrovascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, una persona puede tener una de estas morbilidades o varias enfermedades, lo que va sumando como el riesgo de hospitalización. Bueno, entonces, en esta diapositiva seguimos como revisando las fases desde la parte biológica, ¿cierto? Entonces, primero tenemos la fase 1, que es la respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune nos ayuda a eliminar ese virus y a prevenir la progresión a etapas severas. Entonces, ellos nos dicen que necesitamos un requisito o 2 requisitos adicionales, es decir, la persona o el huésped debe estar en unas buenas condiciones generales y adicionalmente tiene que cumplir como unos antecedentes genéticos adecuados. Si la persona no cumple estos 2 requisitos, puede progresar a la fase 2, que es la respuesta inmune inflamatoria. Si, por ejemplo, encontramos que la persona tiene una variabilidad en el haplotipo HLA, pues puedes tener más susceptibilidad a generar esas respuestas inflamatorias inadecuadas. Ahora bien, una vez instaurado el proceso inflamatorio, las células que están dañadas pueden inducir inflamación. Esa inflamación inicialmente se enfoca en los pulmones y esta inflamación va a estar mediada por macrófagos y granulocitos de tipo proinflamatorio. Si la respuesta inmune está alterada, pues porque vemos que de pronto el individuo tiene una condición de inmunodeficiencia o al contrario tiene su sistema inmune en una respuesta muy alta, entonces se van a afectar aquellos órganos que van a tener una alta expresión de los receptores AC2, por ejemplo, el intestino y el riñón. Bueno, entonces en esta diapositiva vamos a revisar entonces la fase 2, que es la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria va a ocasionar y principalmente trastornos a nivel respiratorio. Esos trastornos nos pueden llevar a la muerte si la persona progresa a presentar unos síntomas más graves. Y esto todo se debe a la liberación de citoquinas. El virus puede ocasionar entonces un síndrome de dificultad respiratoria aguda que se va a caracterizar por un inicio de una inflamación generalizada en los pulmones que puede llevar a la muerte. Entonces aquí tenemos algo muy, digamos, muy relacionado, que es el hialuronato. El hialuronato está asociado con el síndrome de respuesta aguda
de respuesta inflamatoria aguda, porque él tiene la capacidad de absorber agua hasta 1000 veces su peso molecular. Entonces, si este hialuronato no está funcionando adecuadamente, lo que va a hacer es atrapar aire en el alvéolo, pues generando pues todo este problema de pérdida del intercambio de oxígeno. Por eso se pensaba inicialmente que la hialuronidasa podría reducir esa acumulación de líquidos y así mantener el pulmón permeable. Los niveles de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1 y el interferón son elevadísimos y ya sabemos pues cuál es la función de estas citoquinas, son inductores fuertes de HA sintasa 2 en el endotelio y los fibroblastos, lo que ocasiona una mayor respuesta inflamatoria. Bueno, en esta diapositiva, en esta imagen tomada pues de este artículo de la revista Nature, encontramos la comparación entre la etapa temprana y la etapa severa, ya cuando están ocurriendo todos estos cambios inflamatorios. Y el resumen o lo que ellos muestran aquí en este artículo es, teniendo en cuenta esta parte biológica, cuáles son aquellas medidas o tratamientos que se pueden utilizar para disminuir la cantidad de síntomas o incluso para tratar la enfermedad. Entonces se divide en dos fases gigantes. La primera fase es la fase protectora, en la que se van a generar unas defensas o se va a activar el sistema inmunitario inicial. Y la segunda fase, que ya cuando se produce esta respuesta inflamatoria de tipo exagerado o descontrolado, que va a ocasionar el daño de las células y de los tejidos. En esta diapositiva, entonces, observamos o vamos a comparar ya la parte del epitelio vascular del tejido pulmonar. Entonces, en la parte derecha observamos el daño y en la parte izquierda una estructura completamente normal. Lo que vamos a resaltar aquí en esta diapositiva es como las tres fases que ocurren cuando inicia toda esta cascada inflamatoria. Lo primero, que es la pérdida de la integridad vascular. Segundo, que tiene que ver con la activación de la vía de la coagulación, y finalmente toda esta inflamación daña toda la permeabilidad vascular y genera aún muchísimo más daño alrededor de los alvéolos. Terminando esta parte de las fases y la explicación desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a revisar entonces las fases desde la explicación clínica. Bueno, en esta diapositiva quiero mostrarles un video que es como un resumen de lo que acabamos de ver, cómo afecta el COVID en los diferentes órganos y sistemas, para que ya abordemos la enfermedad de la parte clínica. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock.
This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates like a small balloon. And when you exhale, the sacs deflate. Small blood vessels called capillaries surround your alveoli. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries, and then carbon dioxide from your body passes out of your capillaries into your alveoli so that your lungs can get rid of it when you exhale. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes constantly push the mucus and germs out of your airways, where you might expel them by coughing. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells, and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs. You could develop lobar pneumonia, where one lobe of your lungs is affected, or you could have bronchopneumonia that affects many areas of both lungs. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever and chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, the push to develop a coronavirus vaccine is moving at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate an immune response. Within a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus, or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals from the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years.
The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. While all this will take time, stay home if you can to protect the most vulnerable. And don't forget to wash your hands for at least 20 seconds and as often as possible. Bueno, luego de ver este video, entonces vamos a revisar las fases de la enfermedad, pero ya desde un punto de vista clínico. Entonces, en este estudio, es un estudio publicado en junio del 2020, nos revisan 5 fases clínicas de la enfermedad. Tengamos en cuenta que ya en Colombia, a esta fecha estamos ya iniciando el síndrome post-COVID, que sería otra fase adicional, de lo cual tenemos más preguntas que respuestas, sin embargo es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía en esta diapositiva, lo que vamos a revisar son las fases, como un resumencito de lo que nos habla el artículo. En la fase 1 nos hablan de la incubación. Entonces, este periodo de incubación va a durar entre 2 a 11 días, en promedio 6 días. Igual nos habla de los pacientes, que los pacientes van a ser infecciosos de 1 a 3 días antes de inicio de los síntomas. Entre el 50 al 80% de la transmisión ocurre en esta etapa, es decir, todos aquellos brotes que podemos encontrar en las empresas o incluso pues en la comunidad ocurren en esta fase porque las personas van a tener, puede que no tengan síntomas, pero son contagiosas. Ya vamos entonces, si la persona progresa a una fase 2, que es una infección respiratoria progresiva, inicialmente los síntomas van a ser muy leves, a quienes puede afectar hasta el 30% de los casos. Y aparecen aquí los síntomas típicos, entonces puede que no aparezca como tal los síntomas respiratorios, sino que pueden aparecer otros síntomas como los gastrointestinales, síntomas neurológicos, síntomas de pronto también a nivel de la vía respiratoria superior, pero son unos síntomas demasiado leves. Incluso podemos observar en esta etapa o en esta fase la hipoxemia silenciosa, y es aquellos casos en los cuales es más frecuente como en las personas mayores, en los ancianos, que es donde se observa una desaturación marcada, pero la persona no se siente o no se observa como con síntomas respiratorios. Ya en la fase 3 es una inflamación focal y sistémica. ¿Por qué se habla de inflamación focal? Porque primero puede afectar a nivel pulmonar, o sea, solamente los alvéolos, pero se observa que en esta fase hay algunas personas que pueden tener también daños en otros órganos, por ejemplo, a nivel renal, a nivel neurológico. Más o menos el 15% de los casos pueden tener esta sintomatología. Y se ocasiona por esa respuesta inflamatoria que veíamos en la parte fisiopatológica. Es una reacción anormal del sistema inmunológico contra ese virus patógeno. Bueno, y luego si esa persona continúa con esa respuesta inflamatoria tan exagerada y tan descontrolada, puede llegar a una fase 4, que es una fase mucho más grave, ocurre más o menos en el 5% de los pacientes. Se induce una alteración de la hipercoagulabilidad que conduce a trombos a nivel microvascular, pero también ocurren algunos daños macrovasculares. Por ejemplo, la persona puede tener un tromboembolismo pulmonar, un accidente cerebrovascular, puede tener un infarto agudo de miocardio, una trombosis venosa, que van a contribuir a empeorar aún más toda esa lesión pulmonar que viene ocurriendo desde la fase 2. Incluso puede ocasionar una disfunción multiorgánica en estos pacientes. Ya luego, pues viene la fase 5, es donde esa persona puede tener dos vías, ¿no? Puede mejorarse y remitir la enfermedad, o puede incluso perder la vida, fallecer. Todo eso se atribuye a ese fenómeno de trombosis que ocurre o por daño de órgano blanco, por ejemplo, por insuficiencia renal aguda o por insuficiencia cardíaca aguda. También puede ocurrir sobreinfección, entonces este virus afecta a todo el sistema inmunológico y habrá algunas bacterias que puedan aprovechar y generar infección por hongos, por bacterias también. Y finalmente ocasionar insuficiencia orgánica múltiple. Bueno, entonces en esta diapositiva es como un resumen de lo que ya hemos mirado, de las fases que vimos. Aquí recordemos que falta la fase post-COVID.
Pero bueno, por ejemplo, para resumir, en la fase 1 es la fase asintomática o con unos síntomas muy leves, donde las personas, o sea, es el 80% de los casos, como vemos, que vamos a tratar en la casa, o sea, van a estar hospitalizados en la casa y el tratamiento que van a recibir básicamente son medicamentos para controlar los síntomas. Ya en una fase 2, donde hay afección, donde se afecta el pulmón y hay síntomas respiratorios, neumonía, puede aparecer neumonía. En esta fase, pues dependiendo de la gravedad de esa neumonía, la persona va a requerir unos cuidados en un hospital. Y también va a requerir manejo con antivirales, con asistencia respiratoria, con anticoagulantes o antiinflamatorios. Ya en una fase 3, que es cuando definitivamente se instaura el síndrome de dificultad respiratoria, pues va a requerir otros cuidados en una unidad de cuidado intermedio, en una unidad de cuidado intensivo y definitivamente ya en la fase 4, que es donde van a ocurrir estos fenómenos trombóticos micro y macrovasculares, va a requerir una unidad de cuidado intensivo y muchas de esas personas pueden remitir como también pueden fallecer, teniendo en cuenta todas las comorbilidades y las complicaciones en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, este es un resumencito también para seguir como recalcando la importancia de la fisiopatología en COVID, que básicamente es una proliferación descontrolada de las células T, los linfocitos T, que ocasiona una activación también excesiva de los macrófagos y finalmente unos fenómenos inmunológicos y unos fenómenos trombóticos que son los que van a llevar a ese paciente a presentar los cuadros clínicos más graves. Bueno, como conclusiones entonces de estos dos primeros artículos tenemos las siguientes. Uno es que independientemente del origen y el huésped intermediario, COVID-19 es el retrato de una tormenta perfecta. Entonces, es posible que las personas que tengan vulnerabilidades pues, van a tener más riesgo de presentar complicaciones, pero hemos encontrado pacientes que no tienen comorbilidades, pero que también presentan estas formas graves, incluso pueden fallecer sin tener comorbilidades. Entonces, ahí importante recalcar como el tema genético, cómo puede llegar a influir este tema genético en el desenlace de la enfermedad. Bueno, mientras que en la etapa inicial de la enfermedad el virus puede ocasionar como una lesión muy focalizada, que está localizada a nivel de los pulmones, vemos que en cualquier momento puede progresar e incluso la misma reacción del huésped o del paciente puede generar una respuesta exagerada de su sistema inmunológico sostenida que va a ocasionar otro tipo de complicaciones. ¿Sí? Incluso pues alteraciones del sistema del complemento y alteraciones de la hemostasia como tal. Tercera conclusión es que no es un trastorno claro, es decir, es una patología que puede presentarse de forma asintomática o puede ser una progresión severa hacia compromiso de múltiples órganos. Y donde vamos a ver presentes, vamos a tener mecanismos moleculares y biológicos presentes en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la terapia o el tratamiento, por eso ha sido tan difícil en esta enfermedad, porque se debe adaptar a las características del individuo, es decir, si tiene o no tiene comorbilidades, cuál es la edad, ¿cierto? Y también va a tener en cuenta la parte biológica y la parte genética que revisamos en estos primeros capítulos. Bueno, entonces vamos a pasar a revisar las escalas de gravedad. Esta primera diapositiva relacionada con las escalas de gravedad, lo que quiero mostrar es a lo que nos enfrentamos los médicos del trabajo en nuestros seguimientos en empresa, y es aquellos pacientes que tienen síntomas leves y que están hospitalizados en casa, cómo vamos a hacer ese acompañamiento desde la virtualidad a todos estos casos, que también tienen pues su seguimiento por las entidades de salud, puede ser la EPS, el Instituto Nacional de Salud, la EPS, pero que nosotros de alguna manera vamos a estar acompañándolos en todo ese proceso de hospitalización. Entonces vamos a tener a la mano, vamos a disponer de unas escalas de gravedad y de unos riesgos que nos van a medir unos riesgos de mortalidad y
con esas escalas vamos a poder como apoyar a los trabajadores y a sus familias en este proceso. En esta primera fotico lo que vemos es una imagen de un paciente, de una persona que estuvo en su casa en su seguimiento varios días, y es la forma como le podemos enseñar a ese trabajador o a esa persona con los conocimientos básicos de cómo hacer una curva de temperatura para saber cómo es la evolución de ese signo como tal, ¿cierto? Un termómetro no es costoso y lo podemos tener en nuestros hogares. Hay otras herramientas, por ejemplo, el oxímetro o el tensiómetro, que de pronto son un poquito más costosos y no es tan fácil de acceder, pero las EPS entregan a estas personas que están en observación en casa, les entregan un oxímetro y un tensiómetro para hacer los seguimientos, pero muchas veces estas personas pues no saben cómo hacer esos controles o esos registros muy importantes. Entonces, el primer concepto que vemos aquí en esta diapositiva es la escala de Newes, y esa escala nos va a dar unos valores, y dependiendo del total de la sumatoria de esos valores, vamos a determinar si la persona puede continuar su hospitalización en casa o en ese momento es el momento de consultar, por ejemplo, por urgencias. Y hay otra escala, que es la Q-SOFA, que también nos dice que si tiene o es igual a 2 o mayor a 2, pues también nos va a dar como razón de un ingreso temprano a la unidad de cuidado intensivo. Entonces vamos a mirar todas estas escalas, hay varias, aquí yo voy a hacer énfasis en esta primera escala, que es la escala de Newes. En la escala de Newes entonces vemos unos parámetros y unos valores. Los parámetros en la parte izquierda y en la parte superior están como los valores o las calificaciones. Y esta es como la más importante porque es una escala clínica, es decir, mide unos parámetros que los podemos revisar. O sea, no requerimos aquí un resultado de laboratorio, sino que con esos elementos básicos, por ejemplo el oxímetro, por ejemplo el tensiómetro, vamos a poder como llevar este seguimiento. Entonces tenemos los siguientes parámetros, está la edad, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, presión arterial, si requiere o no suplencia de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y la temperatura. Y aquí en este cuadrito nos dan como una clasificación de cómo podemos nosotros calificar. Ejemplo, si un trabajador o si una persona tiene una edad superior a 65 años, le vamos a dar un valor de 3 en esta escala. Pero si esa persona es menor a 65 años, le vamos a dar un valor de 0. Y en la temperatura, bueno, saltémonos estos, pero por ejemplo en la temperatura, si la persona tiene una temperatura entre 36.1 y 38 grados, el puntaje va a ser 0, pero si supera los 38 grados y no sobrepasa los 39, va a tener un valor de 1. Y así, digamos, revisando cada uno de los ítems, entonces vamos a poder calificar ese riesgo o esa gravedad del paciente que está en casa. Bueno, luego de revisar todos estos parámetros que vamos a utilizar en la tabla de Newes, en la escala de Newes, entonces en esta diapositiva lo que quiero mostrar es cómo vamos a interpretar esos resultados obtenidos cuando aplicamos la escala. Entonces, de aquí lo más importante es tener en cuenta el límite, por decirlo de normal. Entonces, si esa sumatoria nos da menor de 7, lo que nos indica es que esa persona pues va a tener, dependiendo, por ejemplo, si el puntaje fue entre 5 y 6, el seguimiento ya no se va a hacer cada 6 horas, sino que se tendrá que hacer cada hora o cada 2 horas, y se deberá informar al médico tratante de cuál es esa evolución, es decir, los parámetros que vamos a evaluar, que son la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la temperatura, ya no lo vamos a hacer cada 6 horas o cada 12 horas, ¿cierto? Sino que lo vamos a hacer teniendo en cuenta los resultados de la escala. Si la puntuación fue 0 porque el paciente pues está muy bien, no ha tenido fiebre, en fin, los seguimientos que nos recomiendan son cada 12 horas. Si esa persona obtiene una puntuación de 1 a 4, está en riesgo, pero es un riesgo muy bajo y lo que recomiendan es decirle al trabajador o al paciente que se haga todos los controles de estos signos cada 6 horas, ¿sí? Y informe pues al médico que le está haciendo el seguimiento.
Si es entre 5 y 6, ya digamos que el riesgo es más alto, es un riesgo mediano, pues es un riesgo que necesita ya un seguimiento más estricto porque hay que hacerle controles cada hora, cada 2 horas y esa persona probablemente pues ya no pueda estar haciéndose esos monitoreos en casa, excepto si tiene disponibilidad de un médico o una enfermera. Y si la puntuación es superior a 7, ya el riesgo es muy alto y esa es la indicación para que se vaya inmediatamente a un servicio de urgencias porque va a requerir un equipo pues, especial de cuidado crítico. Entonces, muy importante esta escala, sobre todo para nosotros que vamos a estarle haciendo seguimiento a los trabajadores durante toda esta pandemia, conocer esta escala, aplicarla, es muy sencilla, enseñarle a nuestros trabajadores cómo usarlos, obviamente pues utilizando también las ayudas de la entidad de salud. Ahora vienen otras escalas que también nos hablan del riesgo de mortalidad, del riesgo de hospitalización y ya como la escala de gravedad. Esta escala también la podemos monitorear, que es la escala de Quick-SOFA, la podemos monitorear también desde casa, pues porque nos habla si la persona tiene o no un nivel de alteración de la conciencia y le podemos aplicar la escala de Glasgow. La tensión arterial sistólica, que no esté muy bajita, y la frecuencia respiratoria que no supere el 22. Entonces vemos como la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno se convierten en unos marcadores clínicos que nos permiten determinar si la persona tiene riesgo o no de pasar a una fase grave de la enfermedad. Si este puntaje de la Quick-SOFA es superior a 2, quiere decir que esa persona tiene más riesgo de mortalidad. Entonces, en conclusión, ¿qué nos va a definir si una persona que está en casa va a requerir de pronto una atención diferente en un hospital, ya no va a poder seguir su control en la casa? Pues estas escalas son una gran ayuda. Entonces tenemos la escala de NEWPS, que fue la primera que vimos, tenemos la escala de Quick-SOFA y tenemos otra que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la de los criterios ATS e IDSA. Entonces nos pide un criterio mayor o 3 criterios menores y con eso, si cumple esos criterios, podemos decir que la persona requiere estar en una unidad de cuidado intensivo. Todas estas escalas tienen ya unas calculadoras, que son esos links que ustedes ven abajo que les comparto, son unas calculadoras que ya están listas y que usted simplemente ingresa los datos y ya te da como las indicaciones. Entonces, en estos casos graves vamos a aplicar también, podemos aplicar esta escala ATS y DSA, pero ya en esta escala es para un paciente pues que está como con otros síntomas y se requieren unos niveles, unos exámenes, entonces digamos que esto ya es para los clínicos en un ambiente hospitalario porque van a requerir pues niveles de uremia, leucopenia, o sea un mínimo un hemograma, los niveles de plaquetas, y ya pues necesitan como los resultados de las escalas de soporte respiratorio, en fin, entonces esta es una persona que ya no se va a manejar en casa, entonces esto es como más para información, pero esta escala la utilizan en las clínicas para detectar aquellos casos que puedan tener neumonía grave o tienen riesgo de presentar una insuficiencia respiratoria y van a requerir intubación. En esta diapositiva, entonces vamos a revisar ya la escala SOFA como tal, cuáles son como esos criterios que evalúa, también es muy parecida a la de NEWPS, pero ya aquí hay unos criterios más clínicos porque te piden pues un perfil renal, un perfil hepático, hematológico, respiratorio, también incluye el sistema nervioso central, pero ya exige pues como unos resultados de unos paraclínicos y unos biomarcadores que esa persona pues deberá realizarse dentro de la hospitalización. Entonces también da unas escalas, unos valores y nos describe las complicaciones a nivel orgánico y nos puede decir pues si una persona tiene riesgo o no de fallecer. Y pues permite también a los clínicos a saber qué personas pues necesitan una unidad de cuidado intensivo. Bueno, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que ese riesgo latente que tienen las personas de COVID de presentar un síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto
lo podemos revisar en la escala de Berlín, entonces ahí ya vamos a tener como el apoyo de las imágenes diagnósticas, como son la radiografía y el TAC, que van a mostrar esas opacidades en ambos pulmones, con colapsos a nivel de los pulmones y la parte alveolar. Todos los hallazgos de daño alveolar se van a poder evidenciar en una radiografía o en un TAC. Otro de los criterios de Berlín es el tema de la temporalidad, es decir, cuánto tiempo transcurre entre el inicio de los síntomas y las posibles complicaciones. Desde la clínica sabemos que más o menos entre el día 10, día 11 más o menos, las personas que presentan síntomas y van a tener una respuesta más severa, es en ese momento donde van a desarrollar esos síntomas graves. Bueno, y también aquí en esta escala definen esos criterios de oxigenación: leve, moderado y severo. En la diapositiva 29 vemos otra escala, que es la escala de RITAC, que nos describe como el tema de la parte de riesgo de formar trombos, ¿no?, asociado a COVID-19. Aquí también ya requerimos como unos biomarcadores, como van a ser el dímero D, la ferritina, los niveles de oxigenación y desde la parte clínica la disnea o la dificultad respiratoria. Todos estos parámetros, una persona que tenga una manifestación moderada o grave los puede tener elevados. ¿Qué es lo importante entender aquí? La clínica, o sea, estas tablas nos ayudan como a valorar el riesgo de presentar complicaciones, pero no debemos dejar de lado la clínica. Yo puedo tener un paciente con una ferritina de 1500 que está hospitalizado en casa, que tiene dificultad respiratoria, pero que mejora con decúbito prono, y o sea, necesito volver a hacerle como medir los niveles de ferritina para ver si va mejorando, pero realmente lo que me va a decir si está mejorando no es la clínica, o sea, cómo se siente esa persona. Si esa persona, a pesar de tener una ferritina en 200, por ejemplo, pero está con una falla respiratoria, o sea, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 22, mayor de 23, ese es un criterio para decirle a la persona: vete para urgencias, que necesitas una atención diferente. La ferritina tiene una vida media larga, es decir, la persona puede haberse recuperado, digamos que está en el tercer mes de haber presentado COVID, pero la ferritina necesita de 5 a 7 días más después de haber resuelto la infección. Entonces tiene pues como una evolución muy, muy demorada. Y por último, la última tabla que quiero mostrarles es la de SIC Score. En esta tabla SIC Score para coagulopatía inducida por sepsis, lo que nos indica también es un indicador de mortalidad. Necesitamos entonces resultados de plaquetas, aplicar el cuadro SOFA y también los resultados de las pruebas de coagulación. Y si aplicamos esa tabla al paciente y el resultado es superior a 4, lo que nos quiere decir es que esa persona pues tiene más riesgo de presentar mortalidad por complicaciones y por sepsis. Bueno, después de haber revisado toda esta parte clínica, las escalas, como los seguimientos de los pacientes según su estadio o según su clasificación de síntomas, entonces vamos a revisar ya en qué momento le vamos a dar de alta a esas personas, o sea, lo que determina el fin del aislamiento. Para poder como resolver esta pregunta, nos vamos a ubicar en la página de la CDC. La página de la CDC nos va a indicar cuánto tiempo una persona requiere de aislamiento, o sea, en qué momento la persona se considera como recuperada. Aquí traigo como en esta diapositiva un resumen de promedios en cuanto a tipo de síntomas o de tipo de cuadro clínico y tiempo en el cual se va a demorar en recuperarse. Entonces tenemos lo siguiente. Si la persona tiene un caso leve, que es la mayor cantidad de casos, puede recuperarse más o menos de 10 días a 14 días. Si es una enfermedad grave o crítica, va a requerir más o menos de 3 a 6 semanas y dependiendo de la gravedad de esos síntomas puede requerir incluso hasta 90 días. Si, por ejemplo, es una persona que tiene comorbilidades, tiene un cuadro leve, pero tiene comorbilidades y adicionalmente tiene problemas de inmunodeficiencia o alteraciones en su sistema inmunológico, no solo van a ser 14 días, sino que incluso puede requerir 20 días de aislamiento.
O sea que tenemos que individualizar cada caso y para eso necesitamos conocer su información de salud o su condición clínica. Para el riesgo para desarrollar hipoxia o síndrome de dificultad respiratoria puede ser incluso de una semana. Si una persona en desarrollar, por ejemplo, un cuadro leve o un cuadro severo, puede necesitar incluso 10 días, una semana. Entre los pacientes que han fallecido, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el resultado, o sea, hasta hacia la muerte, va a variar entre 2 a 8 semanas. O sea, que vemos que esta es una infección aguda que puede llegar a ser crítica en algunos pacientes y bueno, demasiado grave. En esta diapositiva vamos a hacer como un pequeño resumen de cuáles son los datos básicos que vamos a requerir en nuestro seguimiento para poder definir si voy a terminar o no voy a terminar un aislamiento, y tenemos los criterios de OIT. Todo nos lleva a pensar como en la parte clínica o la parte de síntomas, es decir, aquí la definición de si un paciente se da de alta o no va a ser la clínica, va a ser la sintomatología, independientemente de que una prueba sea negativa o no. La clínica prima por encima de cualquier otro parámetro. Entonces, ¿qué datos mínimos vamos a necesitar? Por ejemplo, para esos pacientes que nos comentan para tomar decisiones, pues lo mínimo que necesitamos saber es si fue un caso aislado por contacto estrecho, bueno, ¿cuándo fue la fecha del último contacto? Si es una persona que tiene síntomas, entonces, ¿cuándo fue la fecha de inicio de los síntomas? ¿Cuándo se terminaron esos síntomas? ¿En qué momento se aisló? Para poder hacer todo el tema de nexo epidemiológico, en qué momento le tomaron la prueba, la PCR o el antígeno, que son las diagnósticas, si le hicieron o no le hicieron, o sea, si le hacen el examen o no, también va a tener como unas indicaciones de aislamiento, qué tipo de prueba le realizaron y si convive o no con una persona de la salud, del sector salud. ¿Para qué necesitamos todos esos datos? Pues para hacer una línea de tiempo, trazamos esa línea de tiempo y definimos, pues, teniendo en cuenta lo que nos recomienda OIT, CDC y el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, pues con todas las guías, los protocolos y los flujogramas. Obviamente, esos son unas herramientas, pero nosotros debemos trazar esa línea de tiempo individual para poder tomar como esa decisión. Entonces puede que la EPS le dé de alta a un paciente, por decir algo, tuvo síntomas hace 10 días y con una prueba PCR positiva, y la EPS al día 10 de los síntomas le da de alta, pero esa persona todavía sigue con síntomas respiratorios muy fuertes, por ejemplo una tos productiva, ya no tiene fiebre, entonces yo para poderlo reintegrar al trabajo tengo que constatar que no tenga fiebre, que no haya hecho fiebre 3 días antes, pero adicionalmente que sus síntomas respiratorios progresen hacia la mejoría. Si esa persona sigue con unos síntomas muy importantes a nivel respiratorio y trabaja en una planta, por ejemplo, donde requiera estar en áreas estériles, pues no la voy a poder entrar hasta que al menos disminuya o se mejore totalmente sus síntomas respiratorios. Por eso es que hablamos de un manejo individualizado y siempre las empresas van a requerir el apoyo de un médico laboral que les ayude, como los oriente, a tomar esa decisión de reintegro, y todo debe quedar totalmente documentado. El último tema, digamos, de todo este seguimiento COVID es el tema de inmunidad y reinfección. Llevamos algunos días ya como con digamos, la referencia de los casos de reinfección. A la fecha llevamos 8 casos, perdón, ya documentados, que son casos de reinfección. Son 8 casos que ya hemos documentado como casos de reinfección. ¿Por qué? ¿Y por qué sabemos que son reinfección? Porque tienen la secuenciación del RNA del virus, del cuadro clínico inicial y luego de este nuevo cuadro clínico, y se dieron cuenta que ese virus era totalmente diferente. Entonces se confirman casos de reinfección y abrieron una página en Estados Unidos donde las personas que han presentado cuadros clínicos y diagnóstico, nuevamente diagnóstico de COVID, ellos se pueden reportar, hacen la secuenciación del virus y puede que de ahora en adelante vamos a encontrar muchos más casos de reinfección, y síndrome post-COVID va a ser un tema del que vamos a estar hablando en los próximos días. Bueno, esta diapositiva
que estamos viendo acá, que es como unas dos curvas. Está la línea rojita muestra la presentación de la enfermedad en España. Entonces ellos tuvieron un primer pico o una primera ola de la enfermedad el mes de marzo y el mes de abril, y nuevamente volvieron a presentar síntomas, o volvieron a presentar, perdón, la curva nuevamente en el mes de agosto y septiembre, ya muy parecida a esa curva que tuvieron inicialmente. Entonces todavía el virus está con nosotros, debemos cuidarnos. Ese es el mensaje con esa diapositiva. En esta diapositiva lo que quería traer, pues tomé una foto de un video de esta página de YouTube, donde hacen un resumen del primer caso de reinfección documentado, que fue este caso en Hong Kong, una persona, un hombre de 33 años, que el 26 de marzo inició síntomas de COVID, síntomas leves como tos, dolor de cabeza, fiebre. En ese momento se hizo una secuenciación del RNA, más o menos para el 14 de abril esa persona ya estaba sin síntomas y se consideró recuperada porque ya tenía 2 test negativos. Recordemos que todos estos protocolos de reintegro, de resolución, de alta, van cambiando a lo largo del tiempo, y en esa época pues se requerían pruebas, segundas pruebas para poder dar a una persona de alta. Hoy sabemos que eso no es necesario. Pero, por ejemplo, para esta persona, el 14 de abril ya tenía 2 test negativos de PCR. No, pues no hay datos de si tenía o no tenía anticuerpos, pero luego esta persona pues continuó con su vida normal, viajó a España, luego a Inglaterra, regresó a Hong Kong, y entonces esos protocolos de ingreso y salida de un país a otro pues detectaron que tenía una prueba de PCR nuevamente positiva, a pesar de que estaba asintomático. Entonces le realizaron una nueva secuenciación del virus del RNA y encontraron que era totalmente diferente a esa secuenciación inicial que le habían hecho en marzo, es decir, 2 virus totalmente diferentes, ocasionando la misma enfermedad, que es COVID-19. En esta ocasión, o sea, eso fue el 15 de agosto, en esa ocasión pues se dieron cuenta que no tuvo síntomas, o sea, hizo un cuadro totalmente asintomático. Sí midieron anticuerpos y estaban presentes, y como ya dijimos, pues tenía un virus totalmente diferente. ¿Qué sabemos hasta ahora? Entonces, esta ya es como la última diapositiva donde vamos a resumir sobre inmunidad y reinfección. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Primero, que las respuestas de los anticuerpos a este virus SARS-CoV-2 se pueden detectar en la mayoría de las personas infectadas más o menos al día 10 o al día 15 después de que aparecen los síntomas de COVID. En un estudio recolectaron 65 muestras de casos confirmados y ellos encontraron que había cero conversión hasta 94 días después, es decir, las personas pueden tener anticuerpos incluso hasta 4 meses, 3, 4 meses después, en el 95% de los casos, es decir, hay un porcentaje bajo que es más o menos 4 o 5% de los casos donde esas respuestas de anticuerpos neutralizantes duran muy pocos días, que pueden durar 8 días. De esos 8 casos que les hablaba, que ya están documentados como casos de reinfección, una persona tuvo dos enfermedades, o sí, se reinfectó a los 21 días. Entonces, en menos de un mes, una persona puede tener 2 cuadros clínicos de COVID. La magnitud de la respuesta de estos anticuerpos neutralizantes va a depender de la gravedad de la enfermedad. Y pues ahora vamos a empezar ya a revisar el tema de síndrome post-COVID-19. La invitación entonces, después de revisar todos estos estudios, llegamos como a varias conclusiones. Uno, que conocemos ya la parte fisiopatológica de la enfermedad, es decir, toda esa parte aguda, la descripción aguda de la enfermedad la conocemos muy bien, pero nos hace falta todavía, bueno, ¿qué pasa después? ¿Cierto? ¿Cómo se va a comportar ese sistema inmunológico? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Si va a seguir o se va a ocasionar fenómenos similares a lo que pasa con dengue, exposiciones a este tipo de antígenos? ¿Qué tipo de respuesta van a ocasionar en nuestro organismo? Entonces la respuesta o la invitación ya final es a que continuemos con nuestro autocuidado,
el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de tapabocas, la etiqueta respiratoria. Todas estas medidas preventivas en este momento son las que más nos van a servir para poder como prevenir esa reinfección, o si no hemos tenido COVID todavía, pues el primer episodio lo podemos evitar. También está pues en este momento en boga el tema de la vacunación, los tratamientos que se están documentando, pero todo esto pues apenas como que está en proceso. Estamos conociendo la enfermedad el llamado también es a seguir, seguir leyendo, seguirnos enterando de todas estas novedades. Espero que este tema haya sido útil para su diario quehacer en la labor de la asesoría de las empresas, en los acompañamientos a los trabajadores, y muchísimas gracias por la invitación.